Bueno, ¿Me oyes? pues es un placer, por lo menos a través de este medio, a través de Zoom, juntarnos y pues ha tenido una vida muy productiva. Creo que apenas estamos empezando con la conversación, pero pues con todo lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que ha escrito, etcétera, creo que pudiera pasar varias horas, varios días. Y me gustaría brevemente introducirlo, presentarlo para la audiencia y después entrar en ciertos temas que me fascinan de este tipo de autores, periodistas, personas como usted. Usted actualmente creo que si está bien mi investigación tiene 70. Quiere decir que cuenta con bastante juventud acumulada, tantas experiencias, más de 40 años en periodismo. Ha viajado bastante, entonces creo que todos nosotros tendremos bastante que aprender. No voy a mencionar todas sus obras, sus premios, sus reconocimientos. Aparte que se me hace que sus libros están muy bien diseñados. Me gustó mucho el diseño, también su página, de hecho, también muy bien presentado todo, ¿no? Me gustaría entrar no tanto en una entrevista clásica, sino más bien en un diálogo entre dos personas, usted que está en España y yo que estoy actualmente en Austria, en la ciudad de Linz, y pues hablar un poco acerca de su vida, ¿no? ¿Cómo ve usted, sería la primera pregunta ahora, en este momento, toda su vida? Si ve para atrás y hace una pequeña reflexión, sé que es pregunta bastante compleja y creo que tendría mucho que decir. ¿Cómo ve usted, sobre todo su vida personal, su vida profesional, cómo se desarrolló? ¿Qué resalta en una así breve reflexión? En primer lugar, gracias Alejandro por la hospitalidad. Es un placer hablar desde aquí, desde Madrid, contigo en Austria, de literatura y de la vida, que son las cosas más fantásticas que hay. Yo acabo de cumplir 70 años y si tuviera que poner el epitafio en mi tumba, usaría la fórmula de aquel escritor latinoamericano que decía, confieso que he vivido. Es decir, yo, lo bueno de la vida es que se pueden tener un montón de vidas dentro. Se pueden vivir varias vidas, ser varios personajes, estar en varios lugares, ejercer varios oficios o profesiones. Y bueno, claro, por supuesto, si se tiene vitalismo, o sea, claro, la vida te da, si tú le das. Yo soy vitalista por naturaleza y por pensamiento. Mis maestros en pensamiento son Epicuro, Nietzsche y Albert Camus, que te decían, no sabemos si hay una vida u otra más allá. Lo único que sabemos es que tenemos esta vida y que tenemos que aprovecharla, disfrutarla. Yo, Alejandro, he procurado vivir todos y cada uno de los momentos de mi vida. Creo que ha habido pocos periodos, quizá tan solo el del COVID. ¿Te acuerdas el COVID hace 2 o 3 años? Que han sido de inmovilidad, de pasividad, y aquello fue forzado. Y te digo que además fue el peor periodo de mi vida. Yo no me había pasado nunca 3 meses encerrado en una casa, sin viajar, sin ver a gente, sin emprender aventuras. Entonces confieso que he vivido, soy vitalista y luego soy pues como tú, supongo, nómada. Si me dicen cuántas ciudades has vivido, no me refiero visitado o turisteado, sino vivido, pues en una docena o quincena de ciudades en 4 continentes, las Américas, Europa, África y Asia. El único lugar donde no he vivido ha sido Australia. Bueno, pero aún queda tiempo y quizá lo haga en algún momento. Pues interesantísimo.
eso de confieso he vivido los cuatro continentes, creo que tenemos bastante en común, aunque usted obviamente lleva más juventud acumulada. Usted ha trabajado también de corresponsal, entre otras ciudades, Beirut, Rabat, quiere decir, Líbano, Marruecos, París, Washington, como mencionó, en bastantes ciudades. Eh, ¿Cómo cree que todo eso lo ha influido a ser esa persona que usted es actualmente? Siempre me imagino que ha sido como lo mencionó, ¿no? Viajar, móvil, nómada, etcétera. No se escucha. Ahora sí. Ya va. Sé ser dos cosas, escritor y viajero. Mm, Y ya en mi juventud descubrí que había una profesión, un oficio que te permitía eso, que era el periodismo. El periodismo que se practicaba en los años 70 y 80 y 90, no el de ahora, ¿no? Periodismo que manejaba plata y podía permitirse el lujo de enviar a un reportero a vivir en el extranjero y a viajar por ahí. Entonces yo entré en el diario El País y fui cronista de sucesos, lo que ustedes llaman, creo, cronista de policiales o autor de crónica roja, o sea, mm, crímenes y cosas semejantes, porque aquello me permitía salir a la calle, no pisar la redacción, sino salir a la calle, hablar con la gente y escribir historias tremebundas. García Márquez, el gran escritor latinoamericano, también empezó como cronista de policiales en el Heraldo Barranquilla, creo, y el gran Truman Capote hizo una de las novelas más claves del siglo XXI, A Sangre Fría, que él llamó novela de no ficción, a partir de un suceso, de un asunto criminal. Pues yo ejercí eso y luego estaba en el país, en Madrid, cuando me enteré de que la plaza de Beirut, la corresponsalía de guerra en Beirut, estaba vacante porque no quería ir nadie. Entonces en aquella época Beirut era el sinónimo del horror. Yendo yo me presenté voluntario, no tuve ningún problema en que me adjudicaran la plaza y para allí me fui. Y a partir de ahí enlacé 20, 25 años de mi vida siendo corresponsal del país en ciudades extranjeras, lo cual era un placer porque miraba a España desde lejos, que es un modo magnífico de ver la patria propia y vivía unas vidas que no habría podido vivir, ¿no? Porque vivía y además vivía lo que pasaba en Beirut, en Rabat, en París o en Washington. Y además me pagaban por ello, que eso era una maravilla, ¿no? mm, Eso hoy en día, Alejandro, lo siento por las jóvenes profesiones de periodistas, pero es imposible. Los diarios de entonces ganaban mucha plata y se podían permitir ese lujo. mm, Pero bueno, lo que me descubrieron, también fui, esto entonces se llamaba enviado especial a muchos lugares. Irán, Irak, Palestina, Egipto, China, los Balcanes, Sudáfrica, Cuba. Y esto, la lección que he sacado, Alejandro, es la profunda igualdad de los seres humanos. Creemos que hay mucha diferencia, o se nos ha enseñado que hay mucha diferencia entre negros, blancos y chinos, entre cristianos, musulmanes y ateos, entre castellano hablantes con acento latinoamericano o con acento castellano. Y resulta que los seres hay una profunda igualdad. En todas partes aspiramos a unos mínimos. mm, Libertad, libertad, por favor, que pueda respirar con libertad. mm, Dignidad, que los poderes públicos o nuestros vecinos nos traten con dignidad.
Y luego unos, unos mínimos materiales, un techo, una escuela para nuestros hijos y un médico para nuestros hijos y para nosotros, ¿no? Y en todas partes los seres humanos practican la solidaridad. Yo he viajado por muchas partes, he estado en situaciones difíciles, necesitado de una casa para dormir, de un auto para viajar, de una comida. Y en Irán, en África del Sur, en la maltratada Cuba o en el sur de Francia, siempre ha habido seres humanos que me han dicho bienvenido adelante. Es una ley básica de la humanidad, eso que se llama la hospitalidad, la solidaridad. Entonces, he descubierto la profunda igualdad del ser humano, con lo cual no creo en nacionalismos, no creo en fundamentalismos religiosos y no creo en nada que intente separar o discriminar a las personas por el color de su piel o el acento o la lengua que hablen. Me parece genial ese manifiesto. Lo puedo firmar también. Eh, Me encanta. Estoy Regresando a seguro. regresando a su juventud, eh, ya mencionó que le encantaba viajar, entonces empezó a escribir y después obviamente le pagaban por eso, que es genial. Hoy en día ya no es tan fácil, ya no es posible, no es realmente posible, pero nos pudiera decir un poco más de experiencias, por ejemplo, si debe tomar una experiencia dentro de esos más de 30 años en el país. ¿Qué experiencia, qué país, qué cultura, qué encuentro? Vi que conoció a George Bush, se encontró con el subcomandante Marcos, mexicano, a muchas personas, a muchos personajes históricos. Viajó con Zapatero por muchos países, escribió un libro también acerca de eso. Si pudiera mencionar a tres personajes o tres encuentros, ¿cuáles serían? Pues el primero que mencionaría es Nelson Mandela. Wow. Acaba de salir de la 93, cárcel 94. Sí. sí, en Johannesburgo, se había presentado a las elecciones y había salido elegido presidente. Entonces yo me las apañé para conseguir una entrevista vivía en una villa modesta de Johannesburgo, no en el Palacio Presidencial, no, no, una villa modesta. Y me recibió y la secretaria me dijo, le dijo, señor presidente, recuerde usted que tiene 30 minutos para tratar con este periodista español, porque arriba le están esperando ya el primer ministro inglés, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, la presidenta de Namibia, y bueno, y una serie de seres ilustres. Mandela dijo, sí, 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 y empezamos a charlar. En la entrevista fue absolutamente sincero, porque yo le dije, mire usted ha pasado muchos años en la cárcel, no ha tenido nunca sentimientos de venganza, de revancha, y él en vez de contestarme con lo políticamente correcto, me dijo, pues mire usted, Mr. Valenzuela, sí, muchas veces he querido vengarme de los que me encarcelaron y de los que han oprimido a mi pueblo, pero siempre he pensado que lo mejor era no ejercer la venganza o la revancha y hacer que los negros de Sudáfrica que nos han oprimido trabajen para nosotros. Pues me dijo, porque Sudáfrica, que acaba de conseguir la igualdad de negros y blancos, no funcionaría sin los blancos, porque ellos son los ingenieros, los arquitectos, los policías, los que saben manejar la torre de control de los aeropuertos. Así que yo no me he vengado de los blancos, que los discriminaban, sino que los he puesto a trabajar para la nueva Sudáfrica, la nación del arco iris.
Y cuando terminamos los 30 minutos, entró la secretaria. Señor presidente, la entrevista ha terminado. Están esperándole estos ilustres a los que se ha añadido la ministra de Cultura de Francia. Bien. Y Mandela les dijo, dígales que van a tener que esperar, porque hasta ahora este señor me ha estado preguntando a mí, pero yo también quiero saber de su vida. Y la secretaria puso una cara así rara y tal. Y así que sea, quédeme otros 30 minutos. Y en esos 30 minutos Mandela me empezó a preguntar a mí por mi vida, cómo era España, cómo era, estaba muy interesado en la situación de las mujeres en España, si había libertad de derechos, violencia doméstica, si tenían derecho a la anticoncepción, al aborto, y muy interesado para su conocimiento. No había estado el hombre nunca en España y tenía curiosidad. Me preguntó por mi madre, cuando le conté que mi madre era una gran admiradora suya, de un libro que tenía de memoria suyo, le dedicó una cariñosísima texto a mi madre. Mi madre murió después teniendo ese libro dedicado por Mandela como quien tiene la Biblia, ¿no? Como el libro de cabecera. Y entonces, al final ya de esos 30 minutos, me preguntó Mandela, al que ya entonces yo llamaba Madiba, Madiba, que era su nombre, el nombre con el que llamaban la gente, ¿no? Me preguntó, ¿a usted le gusta bailar? Yo le dije, sí, mucho, Madiba. De hecho, anoche lo vi en la televisión, en mi hotel en Johannesburgo, lo vi en la televisión bailando el Toy Toy y me encantó. Entonces Mandela me dijo, ah, le gusta bailar, Toy Toy. No, no me lo ha enseñado nadie. Digo, pues levántese. Y él se levantó y yo me levanté. Y entonces me empezó a enseñar a bailar el toy toy de pie. Bamba, bamba sin música, ¿no? Bamba, bamba, los pasos del toy toy. Y en esto se abrió la puerta y rompió la secretaria y nos vio bailando el toy toy y dijo, ¡Mr. Presidente! O sea, que ese es mi encuentro con alguien más maravilloso. Luego también lo pasé muy bien con Marguerite Duras, Marguerite Duras, que es una escritora francesa, la autora de El amante, de una de las grandes novelas de la literatura francesa, con la que cogí una borrachera monumental, monumental. O sea, la entrevista era para una hora y duró, bueno, no, duró lo que fuera. La grabadora se paró y seguimos hablando y bebiendo vino, vino de Burdeos, en su apartamento en el barrio latino de París. Y a partir de ahí fuimos muy amigos mientras vivió. Y luego mi tercera entrevista o encuentro, así que yo recuerdo, fue con un fedayín palestino, un guerrillero palestino en el sur del Líbano, que se llamaba Yamal y que era guapo, hermoso, como los personajes de Federico García Lorca. Tengo una foto con él que nos hizo Tomás Alcoberro. Era una auténtica belleza de guerrillero, ¿no? Con su eh, pañuelo palestino y nos hicimos muy amigos. Y en un momento determinado nos atacaban, nos atacaban. Supongo que serían las tropas del ejército israelí, pues estaban siempre, era al sur del Líbano. Y entonces este guerrillero palestino, Yamal, me dijo, ¿quieres salir de aquí? Y le digo, hombre, claro, hablamos en inglés precario, ¿no? Sure, of course. Y me extendió un Kalashnikov y me dijo, pues venga, defiéndete. Y así fui cuando me vi por primera vez en mi vida, teniendo que salvar mi pellejo
con un Kalashnikov que es muy fácil de manejar. Es un arma semiautomática. Yo no tiraba a nadie en concreto, porque no veía a nadie. Veía que de allí enfrente venían tiros y tal, y yo tiraba al buen tuntún. Palestino también tiraba. Yamal me dijo, ahora, ahora podemos irnos. Y echamos todos a correr huyendo de esa posición, de esa trinchera, diríamos. Y yo descubrí que sabía hacerlo como había hecho hacerlo en la película, zigzagueando. Te sale instintivamente que contra un enemigo que te dispara lo mejor es no ofrecer un blanco móvil, sino zigzaguear. Y escapamos y llegamos todos a la tanqueta, sanos y salvos. Bueno, Wow, así es la vida. La vida es móvil y evidentemente hay el nomadismo. Y también frente a tus enemigos, nunca ofrezcas un blanco móvil. wow, interesantísimo. ¿Nunca ha pensado en escribir el próximo libro, su autobiografía o algo similar? No se escucha ahora. Creo que no se escuchó. Bueno, ahora. No, que me he equivocado. No he dicho nunca ofrezcas un blanco móvil. No, lo contrario, nunca ofrezcas un blanco fijo. Estate siempre en movimiento, estate siempre en movimiento. En tu oficio, en tu vida, en tus ciudades, el movimiento es maravilloso. Porque ¿cuál es el sentido de la vida? El de este poema de Cavafis dice, todos buscamos nuestra Ítaca, ¿no? Es el lugar al que regresamos. Y cuando regresamos al cabo de un largo viaje, a veces nos sentimos decepcionados. Y dice el poema de Cavafis, no te decepciones, Ítaca te regaló lo mejor, te regaló el viaje. En la vida lo importante es el viaje a Ítaca, o sea, estar siempre en movimiento, como Ulises en la Odisea. ¿Cómo sigue usted ahora con el movimiento? Yo ahora ¿Cómo lo vive ahora? estoy, yo ahora estoy vivo, la gente tiene problemas, bueno, como hay lo digital, pero la gente tiene problemas para ubicarme. No sabe si estoy en Madrid, estoy en una localidad de la Alpujarra que se llama Bubión, estoy en Salobreña, en la costa de Granada, o estoy en Tánger. Ahora estamos hablando, te estoy hablando desde Madrid, pero en 10 días estaré en Tánger, en el norte de Marruecos. Y profesionalmente eh, sigo zigzagueando, hago periodismo, sigo haciendo periodismo, ahora en el diario.es, columnas de opinión, y sigo escribiendo novelas y voy pasando según el humor del día. Hago periodismo y novela. Para mí, Alejandro, son dos manifestaciones de la escritura. El periodismo es escritura de no ficción, que diría Capote. Tiene que ser hechos verdaderos y hechos verificables. Eso es periodismo. Pero la escritura, la novela, es literatura o escritura de ficción. Hechos verosímiles, o sea, hechos, al menos la que yo practico, que es la novela negra, hechos que podrían ser verdad, verosímiles. Y los escribes de la misma manera, con la mejor literatura posible. ¿Cómo sería su día cotidiano? Porque dice que escribe todavía periodismo, también literatura. Hoy, por ejemplo, ¿cómo nos podemos imaginar? ¿Se despierta, su desayuno, empieza a escribir o más bien leer informarse? ¿O cómo es el día actual ahora, a los 70? Antes, Alejandro, antes,
cuando era más joven, era un escritor de noche. O sea, que escribía mejor por la tarde-noche. La noche, incluso bien avanzada la noche, hasta las 6, 7 de la madrugada. Wow. Ahora, con la edad lo reconozco, me acuesto pronto, duermo como un ¿Qué es bebé. pronto a las 4 de la mañana? No, no, ahora pronto es las 11 de la noche, las 12. Wow. Duermo como un bebé, me levanto a las 7, consulto la prensa, ya ahora no en papel, ya ahora aquí no en Celular, las móvil. aplicaciones móviles Mm, de periódicos, mm, consulto las redes sociales, hago el desayuno, o sea, un zumo de naranja, un café con leche y una tostada de aceite y escribo, escribo por la mañana, o sea, escribo mejor a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 ya noto cómo la energía va decayendo. mm. Almuerzo, como, y ya dedico la tarde a leer, a pasear, a ver a amigos o a ver alguna película o serie de televisión. Escribo por la mañana, pero escribo metódicamente, Alejandro. Yo es que como periodista he escrito todos los días, no era más trabajaba para prensa diaria. Y como novelista, el mejor consejo que me dieron mis amigos profesionales de la novela fue hazlo como si fuera una profesión. O sea, todos los días, 4 o 5 horas. Si no te sale, no te sale. Pero estate sentado delante del portátil y tal, e inténtalo. Y no te levantes. Tú inténtalo. Y hay días que te salen 60 palabras mediocres, otro día que te salen 1200 palabras maravillosas. Pero es aquello que decía Picasso, que la imaginación te pille trabajando. O sea, Picasso cuando le decían la musa, maestro, la musa, a Picasso le decía, no, no, lo mismo, yo me pongo ante el lienzo a hacer, pues, garabatos. Y hay días que me viene la musa y otros días que no, pero que la musa, cuando venga, te sorprenda, te pille trabajando. Y Y en la mañana, escribo todos los días. todos los días, sábado, domingo, día feriado, cumpleaños, siempre, El ¿no? sábado y domingo también. Alejandro, y por ejemplo, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí mis 70 cumpleaños, hace nada, unas semanas, respondí a las felicitaciones de los amigos y me puse a escribir, porque qué mejor modo de celebrar el hecho de que estás vivo y trabajando que trabajar. Soy muy, muy laborioso, ¿no? Y el día 1 de enero, ahora reciente, lo mismo, desayuné, felicité, ya sabes, tiene decenas de felicidades en el WhatsApp. Contesté apresuradamente y me puse a trabajar y a las 10:30 ya estaba escribiendo un artículo sobre la toma de Granada por los Reyes Católicos que se celebra al día siguiente. Trabajar es un regalo de los dioses, ¿no? Y a mis hijas, si me permito una confesión personal, mis hijas tienen 31 y 35 años. Son millennials, muy lindas, y la gente me dice, ¿y tú no quieres que tengan novios o maridos o que tengan hijos que sean tus nietos? Y yo digo, no, no. Bueno, si lo tienen, lo tienen. Yo no me opongo, pero yo lo que quiero es que trabajen, que sean buenas en su trabajo, que prosperen en su trabajo, porque considero que el trabajo para las mujeres es su principal capital de libertad, lo que las hace autónomas frente a la tiranía milenaria de los varones, de los hombres, y que lo primero que una mujer del siglo XXI tiene que tener es un trabajo y un sueldo. Los novios ya vendrán y los hijos ya veremos. Y además los novios se pueden tener relaciones, en fin.
sexuales, sin necesidad de ser novio o casarse. Yo me parece estupendo que mis hijas y las chicas de ahora sean mucho más libres que, que nuestras madres y abuelas y sostengan relaciones. Pero no hay necesidad de tener novios. No creo, no creo, me anticipo a una pregunta tuya de los oyentes. No creo en el amor. Creo que el amor es una invención burguesa, romántica del siglo XIX. No creo en el amor romántico, ¿no? Creo que eso es una invención burguesa. Creo en la lealtad. Yo tengo pareja, soy leal, somos solidarios, nos respetamos, respetamos nuestras putas libertades, nos protegemos. Y bueno, tenemos nuestros momentos sentimentales, afectivos y físicos. Pero en eso de el amor romántico, a las pobres mujeres se les ha enseñado cuento chino. Hmm. El amor. La conversación, el enlace va a acabar en 3 minutos más o menos, pero sería genial si simplemente reentra otra vez con el mismo enlace y seguimos, ¿ok? Solo para informarlo. Eh, el amor, sí, el amor creado en los tiempos románticos por la ciudad de Weimar, ¿no? Sí, Por sí, decirse, exacto. Sí, sí, compañero. mil Sí, Alejandro. ochocientos mil Sí. ochocientos Me cuatro los conozco poetas, que filósofos. está absolutamente al loro de las desventuras del joven Werther de Goethe, De ¿no? Goethe, sí. Eso yo lo leí en mi adolescencia. Está muy bien escrito, muy bien armado. Pero bueno, es una absoluta gilipollez, decimos en el español de Madrid. No sé cómo dicen ustedes, como dicen ustedes, igual que decir, "Ah, muero de amor". Y efectivamente se crea en Weimar por el grupo de poetas románticos, luego los franceses lo adoptan, y bueno, y la burguesía lo incorpora como un valor, ¿no? El amor romántico, morir por amor. No soy nadie sin ti, como que no soy nadie sin ti. Y todo esto son gilipolleces. Creo, evidentemente, en las relaciones estrechas entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, pasen largas, duraderas incluso. Pero hombre, yo no las llamo, eh, no lo vamos, no lo dejo en Werther. O lo de la película esta, Titanic, ¿no? La Titanic. Me sacrifico por ti, mi amor. Jack, Leo DiCaprio, ¿no? En la película. Sí. Mira, DiCaprio, ¿Cómo, eso cómo? está bien. ¿Eh? Dime, 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 dime. No, no, diga, fluya. Lo No, podemos no, escuchar. digo, digo, teenagers, para ti, para adolescentes, para teenagers. Pero como comprenderás, bueno, sí, no, tú lo sabes, veo que se ha escrito, es una invención romántica de Weimar en el sí, a comienzo del siglo XIX. Mm, Y bueno, sí, en los tiempos del paganismo, de los que yo me reivindico, del paganismo griego y romano, no tenían esta cosa del amor. Pero bueno, mm, eh, Aquiles se enfadó mucho cuando Ah, mataron a Patroclo en la ah, sí. isla cristiana. Se enfadó mucho, sí. Era su pareja. Sí. Y cuando la mató, se enfadó mucho. Torno. Pero bueno, pero no decía eso de, "Ay, ay, no puedo vivir sin ti". Y y a un lacito, no, vamos, no. Es otra cosa. Bueno, ahora va con el amor romántico. ¿Cómo se considera usted entonces? Ahora ya sé que no cree en el amor romántico. ¿Qué más serían resultados de esa vida productiva de 70 años? ¿Cómo es? Creo que es ciudadano del mundo, nómada, viajero.
qué Yo, más podemos sí, aprender? ¿Sí? y tú lo entenderás perfectamente, y probablemente mucha de la gente que nos oiga o nos vea, yo estoy contra las identidades únicas. ¿Qué soy yo? ¡Ah, que tú eres español! ¡Arriba España! No, perdona. Yo soy granadino, andaluz, español, europeo, mediterráneo, latinoamericano. Hablo con mi amigo Alejandro en la misma lengua y ciudadano del mundo, y ciudadano del mundo. Y a mí no me intenten etiquetar español con esta moda que hay ahora con los movimientos ultras y tal. Bueno, lo mismo en religión, ¿no? Ah, tiene que ser el fundamental musulmán o super cristiano o super evangelista. Oiga, no, yo respeto todas las... No las practico, no practico ninguna, pues no creo en la existencia de un Dios ni un más allá. Las respeto todas, créeme, Alejandro. Respeto todas y cuando hay una misa cristiana y voy porque es el funeral de alguien, respeto el silencio, los sentimientos de los creyentes, pero cuando estoy en una mezquita musulmana, que he estado en unas cuantas igual, no hago el payasadan, pero en fin, pero yo no creo, no. Yo creo yo sí, diría que soy materialista, pero que si digo materialista, mucha gente se cree que es amor al dinero. No, materialista en un sentido filosófico. O sea, creo que que somos materia, el ser humano es materia, es física y química, básicamente, una materia que evidentemente a través del cerebro es capaz de reflexiones, sentimientos, imaginación, una máquina maravillosa, maravillosa, nuestro cerebro, pero alimentada con física y química, las neuronas son físicas, son materiales y funcionan con electricidad y con productos químicos y que tenemos una vida corta, limitada, que esta vida es maravillosa y que tenemos que procurar vivirla como si cada día fuera el último. O sea, disfrutando de las buenas cosas de la vida. Pero las buenas cosas son los placeres sencillos de la existencia. Un buen amanecer, un buen un paseo en un día primaveral. Hoy me he dado con mi pareja, con mi chica, un paseo por Madrid. Hacía un día muy bonito, frío, pero de sol, y me da un paseo de 2 o 3 kilómetros, delicioso, sintiendo el cuerpo moverse, la sangre circular, el pensamiento circular. Acuérdate eso que decía Nietzsche, de desconfía de cualquier pensamiento que no se te haya ocurrido mientras caminabas, porque cuando caminas la sangre circula y entonces los pensamientos son mejores. Estoy disfrutando de una comida o cena con pescado al borde del mar, de un buen vaso de vino. Un buen vaso de vino magnífico. Emborracharse con vino es una gilipollez. Ya lo decía aquí Picuro. Un buen vaso de vino alegra, anima la conversación. Emborracharte con vino te da dolor de cabeza y te daña el hígado. O sea, yo soy en esto soy epicúreo. Y creo que esto no es contradictorio en absoluto con la lucha por un mundo mejor, con desear que a los otros seres humanos les vayan bien las cosas. Esto lo he aprendido de los grandes maestros del anarquismo. Yo me reivindico como anarquista filosóficamente. No se asusten los amigos oyentes. Ya No lo voy por notamos. Exacto, no voy por ahí poniendo bombas, ni de hecho no, los anarquistas iban poniendo bombas, pero bueno, esa es una mala prensa. Bueno, entonces, de mis maestros anarquistas, Bakunin, Albert Camus, que era libertario, Emma Goldman, ¿no? Noam Chomsky hoy en día, que el pobrecito está muriéndose ya, he aprendido
que se puede disfrutar de esta vida individualmente y con tu gente querida, comprometiéndote con la causa de la libertad y la igualdad para todos. Porque efectivamente tú disfrutas de mayor libertad si la libertad es amplia, si los de tu alrededor disfrutan también de libertad. Y por eso la igualdad es básica. Yo empecé en un mundo en el que las mujeres tenían pocos derechos por mi edad y amar a la España de Franco, que era muy machista, y a medida que las mujeres han ido ganando en libertades y derechos, he visto que es fantástico para mí, porque me he ido beneficiando de su humor, de su inteligencia, de su sabiduría, de su apoyo físico. Soy muy futbolero y me gusta mucho el fútbol femenino. Las mujeres hacen un fútbol femenino maravilloso y de su sexo, y de su sexo, sí, acostarse con una mujer libre igual es una maravilla. No, mucho mejor que acostarse con una mujer pasiva y sufriente de las del siglo XIX, ¿no? Con Madame Bovary, tal. Entonces, quiero decir, eh, cuanto más libertad e igualdad haya para todos, mejor. Entonces no hay problema. Eso lo decía mucho Camus. Una vez estaba Albert Camus en una cave, se decía una discoteca, una cave, un sótano del Boulevard Saint-Germain en París, en los años 50, bailando con una joven americana muy guapa, una de sus amantes, bailando cool jazz, ¿no? Probablemente Dave Brubeck, tú, y tal, con cigarrillos de las manos. Y se le acerca un periodista de un periódico de izquierdas y le dice, ¡qué escándalo, señor Albert Camus! Usted aquí bailando con un cigarrillo y un whisky en la mano mientras están produciendo unas terribles matanzas en Argelia, Algeria. Y Albert Camus dice, mire, si el que yo dejara de bailar con esta señorita y de fumar y beberme mi whisky sirviera en algo para parar las matanzas de Argelia, no se preocupe que yo lo haría, que yo dejaría de bailar, pero que el que yo, ya le digo, que el que yo sea infeliz nos ayuda en nada a los pobres que sufren en Argelia. Soy muy partidario de eso, que disfruto de la vida, bailo, eh, y bueno, me fumaba mi cigarrillo muchos años, hasta que me dio un cáncer de garganta, que bueno, no sé si lo sabes, pero se lo explico a los amigos oyentes, que si tengo esta voz, así como Darth Vader en la serie La Guerra de las Galaxias, no es de natural ni postada. Yo que tuve un cáncer de garganta de mucho fumar y me tuvieron que extirpar una cuerda vocal. Y desde entonces vivo la vida con más intensidad si cabe. Pues cuando ves, esto háblalo con cualquier paciente oncológico, cuando ves el cáncer, ves la posibilidad de tu propia muerte, no teórica, sino práctica, la posibilidad de que te puedes morir. Dices, hostia, caramba, cáspita, cada día es un regalo. Y si el que tú y yo, en vez de estar aquí charlando tan animadamente y alegremente sobre literatura, vida y filosofía, estuviéramos, no sé, pintando eslogans contra la matanza de Gaza en las paredes, sirviera para ayudar algo a los niños de Gaza, ahora mismo tú y yo iríamos a hacer pintadas, pero sabemos que no va a servir para nada. Así que mejor seguir hablando y que la gente vea que no es incompatible la felicidad individual con la solidaridad con los demás. Muy de acuerdo con todo. Increíble. Espero que cuando vaya en marzo, abril a Andalucía nos podamos ver un café y unos churros. Sí, Lo yo invito con gusto. estaré por Salobreña. Si baja por allí abajo, Salobreña está a 40-45 minutos de Granada y a Sí. 45-50 minutos de Málaga.
hay No, autobuses. sí, ahí voy con carro o algo de Ah, 2 veces seguramente. nada, me das un... ahora te pongo el número de mi celular, como le llamáis vosotros. Móvil, aquí le Móvil, sí, llamamos. celular. Pero, Celular. No sé por qué le llamaban. Es otra americanada, porque los americanos le llaman cell phone, celular phone, y ustedes del Río Grande para abajo le llaman celular. Celular, celular es móvil, teléfono móvil que se mueve. Bueno, pero el castellano no, no soy un purista de la lengua. Como tú sabes, la lengua, la mayoría de los hablantes sois ahora latinoamericanos, así que la lengua es vuestra. Pero no uséis americanismo gringo tontos. muy bien, intentaré. ¿Qué libros lee actualmente? O, ¿Qué o libro escribo? no, está leyendo actualmente. En los Estoy últimos leyendo, años, porque dice que en las tardes después de escribir se sí. dedica a pasear, a una peli, literatura, etcétera. ¿Qué De hecho, lee? ahora ¿Qué vuelvo a autores él. lee? ¿Sí? De hecho, ahora vuelvo a él. Un libro de un autor inglés o irlandés que se llama Benjamin Black. Benjamin Black, que se llama la rubia de los ojos negros, la rubia de los ojos negros. Y es un ejercicio de intentar hacer una novela al estilo Raymond Chandler, con Philip Marlowe, el gran detective que encarnara Humphrey Bogart y tantos otros, como protagonista. Es un libro actual, hecho en este siglo por Benjamin Black. Y es un ejercicio literario, tú sabes, dificilísimo. Haga un libro como si Raymond Chandler estuviera vivo y recuperara el personaje de Philip Marlowe. Espléndido, magnífico. ¿Querés estar leyendo a Chandler, que es uno de mis autores negros favoritos, y escuchas la voz de Marlowe? Y mira, este libro me está haciendo sentir esto de la buena lectura que tú conoces, que es mirar de vez en cuando y decir, ¡ay, qué pena! Me quedan 30, solo me quedan 30 páginas. Tengo que ir despacito, despacito. ¿De dónde surge y por qué esa afinidad con la literatura noir? ¿O cómo empezó? Sí, en los años 50, perdón, 50, en los años 50 yo, no, en los años, cuando yo tenía 18 o 20 años, un día en una librería encontré un libro que lo prevendía la editorial Alianza Editorial, que se llamaba La llave de cristal de Dashiell Hammett. Yo no había leído nunca policíacos y de hecho había intentado leer Agatha Christie, me parecía una cosa para solteronas o viudas aburridas y tal. Pero bueno, leí ese libro detrás, por la parte de atrás, y estaba recomendado por autores franceses como André Gide y otros, ¿no? Y lo cogí y lo leí. Y entonces descubrí, bueno, al terminar ese libro, la piel se me erizó de transmisión de sentimientos y descubrí un autor de novela negra que no hacía las tonterías de Agatha Christie, sino que hacía una literatura magnífica, que como bien había dicho André Gide y otros intelectuales franceses, era gran literatura. Y entonces a partir de ahí leía a Hammett, dijo, cosecha roja, tal, eh, y, y, y luego leía a Chandler, la Chandler que fue su discípulo. Y dije, pero si estos tipos hacen dos cosas, o tres, escriben como los dioses, como los dioses. Dos, escriben entretenido, entretenido. Y tres, te hacen un retrato social
en la sociedad urbana capitalista, que es en la que vivimos, espléndido, espléndido. Te describen quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, quiénes son los poderosos, quiénes son los débiles. Nosotros estamos en el campo de, de los débiles y de los perdedores, y los detectives de Hammer y Chandler y todos estos están siempre del lado de los perdedores, pero son como los caballeros andantes del medievo. Tienen su ética, su nobleza, su dignidad y siguen investigando el caso, aunque haya de por medio un multimillonario corrupto que tiene comprada a la policía y los jueces, lo cual es verdad. Y te lo digo como periodista, la policía y los jueces están comprados por los poderosos, evidentemente, pero el detective privado de la gran novela negra americana se empeña, le dan palizas en rincones oscuros, le rompen la cara y sigue investigando. Al final descubre la verdad, no sirve para nada, porque ya sabemos que la justicia no va a detener a ese multimillonario que ha matado a botellazos a su mujer en un ataque de ira o celos o alcoholismo, pero él ha descubierto la verdad y él sigue como el caballero andante, como nuestro Don Quijote Alejandro, que al fin y al cabo tú y yo somos hijos de Don Quijote, de la lengua de Don Quijote. Grande Cervantes. Bueno, a mí si me preguntaras, tu gran libro, evidentemente el Quijote de Cervantes. Y es eso, un caballero andante al que todos toman por loco, que va deshaciendo entuertos, liberando a damas detenidas por malos o a presos capturados por mentirosamente, capturados injustamente, y al que todos toman por loco porque hace eso, ¿no? Y es, bueno, primero la gran novela de la literatura universal y luego es una novela que son los personajes de esos héroes del noir americano, del noir francés, del noir español, del noir latinoamericano. El individuo solitario, valiente y digno, que busca la verdad, le pese a quien le pese. Y que termina claro, con la cara llena de moretones. Lo inflan a hostias, que decimos en España. ¿Cuáles serían los tres personajes históricos o tal vez escritores con los que le gustaría tener una buena charla? Por decir, incluso si están muertos. Mencionó a algunos anarquistas, filósofos, etcétera. ¿Qué serían así? Me gustaría tenerla con Espartaco. Me ¿Con gusta Espartaco? mucho. Sí, ¿Eh? Espartacus, ¿Eh? Espartaco. Me gusta mucho, tengo mis vicios. Y uno de mis vicios es lo que llamamos en España peplum, el cine de romanos, de películas de romanos, del que ahora acaba de salir Gladiator 2, Dos. Gladiator 2. Bueno, perdón, a mí esa película me gusta, las he visto todas, Ben-Hur, Spartacus, etcétera. Igual. La, yo también, la veo toda. Entonces me gustaría hablar con Spartacus, un gran héroe popular, un tipo que lidera una rebelión, la primera gran rebelión de esclavos del Imperio Romano, derrota varias veces a las legiones romanas, a las que yo admiro, porque las legiones romanas eran tipos serios, era, como les dicen los gringos, serious business, o sea, venían bien armados, organizados, y no había manera de derrotarlos. Pero Spartacus les derrota varias veces y muere en esa escena maravillosa, ¿Y de qué mítica, hablaría con Spartacus? que, ¿Qué le dijera a Spartacus? que él no lo sabía, pero que él iba a ser durante siglos y milenios un icono, como se dice ahora, de la rebeldía popular, que él creyó que su memoria se perdería, que es lo que querían Crassus, el senador que lo derrotó, y el senado romano,
pero que 2000 y pico años después eh, nos acordamos de Spartacus. Se han hecho películas, novelas, obras de teatro, tal, y que muchos movimientos de emancipación social se han llamado Spartacus. Hubo uno en la Alemania de principio de los años La Liga de 1920. Espartaco. Exacto, eso es Spartacus. Eh, que él no lo sabía, pero que su acción había sido balde. Eso es de las cosas maravillosas. Si hay alguna inmortalidad, es la de la memoria. Que tus seres queridos te recuerden, que la historia te recuerde, como recuerda Spartacus, o que los lectores te recuerden, como recordamos a don Miguel de Cervantes, millones de lectores en todo el planeta. Ahora, en pleno siglo XXI, del Instagram, el TikTok y otras tonterías monumentales. Pues mire usted, don Miguel, no se apure, que todavía lo recordamos, ¿no? Pues me vería con Spartacus, luego me vería con Voltaire. Voltaire, el filósofo francés, que era un tipo con una cabeza súper bien amueblada, que lo ponía todo en duda, que le daba vueltas al coco y que defendía los valores de la libertad, la duda y la razón, ¿no? Tipo magnífico, magnífico. Y cuyo legado ahora está en peligro, porque lo que estamos viviendo ahora en América, en las dos Américas, o en toda la América y en Europa, es un desmentido al siglo de las luces, a la ilustración, a lo que hicieron Voltaire, Rousseau y compañía. O sea que es los valores de la razón, la verdad, la duda, la tolerancia, la ecuanimidad. Y estamos regresando a la Edad Media, a valores preilustrados, pues, chorras de como le llaman ustedes los mexicanos, al tonto, el chorra de Donald Trump, como le dice, bueno, no me acuerdo la palabra mexicana, de Donald Trump que dice, they are eating the cats, they are eating the dogs, they are eating the pigs. The people that live here se están comiendo los gatos, se están comiendo los perros, se están comiendo las mascotas de la gente que vive en Springfield. Hay que ser capullo, hay que ser tostolaba. Los inmigrantes van a Estados Unidos a comerse los pets, las mascotas. Bueno, pues hay millones de gente en el planeta que se lo creen, que se lo creen. Esto es preilustrado totalmente, ¿no? O estas chorras de la líder de la AfD, el partido extremista de derechas alemán, que el otro día en una entrevista con Elon Musk va, y aquella no es admiradora de Hitler, dice, no, no, yo no admiro a Hitler, es que Hitler era comunista, no sé si te has enterado. Sí, sí, míralo, mujer. La líder de los Increíble. neonazis alemanes dice que Hitler era comunista. Vamos a ver, o sea, que decir que me sale un poco por la cabeza, Alejandro. Es como si dijera que Hitler era pacifista. No, ya no, no, no era ni comunista ni pacifista. Es que yo Bueno, creo que pues estos ella, tiempos, dime, sí, perdona, esta yo gente creo, nos está devolviendo a tiempos anteriores al siglo de las luces. total. Yo solo y creo que es tan ignorante que simplemente tradujo NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, y como termina al final Arbeiterpartei, Partido del Trabajo, pensó que es comunista. Pero Sí, tanta ignorancia, como dices, sí. Alejandro. Sí, sí, los primeros que metió en la cárcel Hitler fueron a los socialistas. Cárcel no, en campos de concentración y quería invadir la Unión Soviética y lo hizo. Y él decía que iba a librar a Alemania del comunismo. Y esta, como lo que tú has dicho, ha visto que era el Partido de los Trabajadores. Ahorita ha dicho, esta era comunista. Es ignorancia. Sí. Bueno, Y, pues esa ignorancia está ahora con el TikTok, el Instagram, el X, o antes Twitter, está extendiéndose.
¿Cómo ve usted a Elon Musk con todo lo que está haciendo a través de X, con la AfD en Alemania, con el partido que mencionó, toda su participación? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es un tipo que es fiel a sus orígenes. Él viene de una familia África. de esclavista blanco de Sudáfrica, pero digámoslo, de esclavista blanco de Sudáfrica, y ha llegado a Estados Unidos, que es la potencia hegemónica ahora, militar, tecnológica, económicamente, y quiere desde Estados Unidos revolvernos a los tiempos del esclavismo. Te lo juro, Alejandro, que trabajemos gratis, trabajemos gratis. Y entonces, quiere que toda la tierra sea explotable, explotable, niega el cambio climático, porque él no tiene problema en que la tierra se vaya al carajo, Mm, porque él ya tiene un plan, como bien sabes. Él y sus amigos se irán a repoblar Marte con unos aparatos que está desarrollando más el propio Elon Musk. Y entonces él dice, no, la Tierra la ve poblada de esclavos miserables que van buscando en la Tierra algo que comer, mientras él, en sus grandes navíos interestelares, se va a Marte y en esos navíos que está intentando explorar, y en esos navíos tú y yo no cabremos porque el pasaje costará 50 o 100 millones de dólares. Y entonces solo habrá multimillonarios, mentes privilegiadas, y supongo que se llevarán mujeres guapas y tal para reproducir la especie, algunas Miss Oregon o Miss Kentucky. Ese es el proyecto de Elon Musk y de Donald Trump, y pues son tan amigos. Y la gente lo compra, la gente lo acepta, está entusiasmada. Pero bueno, y entonces, claro, a mí me parece que hemos retrocedido mucho en la humanidad. Yo creía que las tecnologías iban a ser salvadoras, redentoras, liberadoras, ¿no? Y algunos aspectos lo son. Aquí estamos tú y yo hablando a varios miles de kilómetros de distancia, son liberadoras, pero en otros muchos aspectos son atontadoras, entontecedoras, atontar, desde que convierten a la gente en una especie de peleles, descerebrados, que babean, que ven algo, y se lo creen, atontadoras. Y entonces Elon Musk esto lo maneja maravillosamente, maravillosamente. Y entonces, pues, peligroso, muy peligroso. Y si Alemania, que es un país que yo admiro mucho, eh, su filosofía, su literatura, su ciencia, su ingeniería. Inmenso país europeo. Yo no concibo Europa sin Alemania, ¿no? Tal. Tuvo su momento chungo con Adolf y compañía, pero luego lleva una marcha excelente y su participación en el proyecto europeo era excelente y estaba moviendo la locomotora europea. Entonces, que soy muy admirador de Alemania, exceptuando ese periodo siniestro de Hitler, ¿no? Y los nazis. Pues me preocupa mucho que Alemania vaya a caer en las manos de la AfD, AfD o como se llame, Alternativa por Alemania, que no que sean solo ultraderechistas, es que son descerebrados, o sea, coeficiente intelectual por debajo del de mi gato. No, mi gato es mucho más inteligente. Entonces dices, vaya carajo, resulta que las tecnologías se están usando para, para volver a hacer del pueblo, hacer el pueblo estúpido y que adore a unos cuantos ídolos, ¿no? No sé, tal, las influencers, las llamadas influencers, las Kardashian. Alejandro, las Kardashian, man, tiene bemoles. Las Kardashian, millones y millones de seguidores, followers, seguidores. Las Kardashian son un icono popular del siglo XXI. Dios mío, cómo hemos retrocedido, ¿no? Pero ¿cómo atacaría ese problema, no tanto con políticas públicas, sino en general?
porque es similar como lo que describía Amos Oz, el escritor israelí, cuando hablaba en su libro, por ejemplo, cómo curar fanáticos. A un fanático, ¿cómo vas a hablar con él? Y con esa gente le puedes argumentar, dialogar, dar libros de recomendación, etcétera. No, no te va a entender, ¿no? Está en otro mundo. ¿Cómo tratar eso? No, lo de Alonso es muy interesante porque es lo que dice un amigo mío. No te pelees nunca con un borracho, no te pelees, porque tú también pareces borracho. O sea, la gente que te vea desde fuera se te pelea con un borracho. Mira, dos borrachos peleándose. Entonces, no puedes argumentar con esta gente. No puedes argumentar. Entonces, no vale la pena enzarzarse en peleas. Yo no lo hago, Alejandro, lo practico en redes sociales, en debate público, no. Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Uno, políticas públicas que hacen falta a través de gobiernos ilustrados. Ya no digo progresistas, no, digo ilustrados, que el presidente del gobierno sepa leer y escribir. Mira lo poco que pido ya, no sepa leer y escribir. Bien, y nosotros y los ilustrados, las minorías ilustradas, creando nuestros propios mundos paralelos. Te lo digo muy en serio, Alejandro. Recomiendo últimamente mucho crear nuestros propios mundos paralelos en una librería, una sala de cine, una asociación de amigos, un club, una red social alternativa, tema del que ya se habla en España, crear una red social alternativo a Facebook y Twitter y X, fin, aunque sea minoritaria. O sea, crear espacios de libertad, nuestros espacios de libertad, nuestros, que puede ser una empresa, cooperativa, se puede ser a todos los niveles, económicos, unas granjas agrícolas, crear nuestros propios espacios, porque individualmente poco vamos a hacer. Pero si empezamos a crear granjas agrícolas, respetuosas con el medio ambiente, funcionan y dan dinero, a lo mejor logramos convencer a los tontos que solo miran el Instagram y el TikTok de que, oye, hay otra vía que la de Elon Musk. Hay otra vía que la de Elon Musk. Si creamos empresas cooperativas que hacen trabajos interesantes y funcionan, porque la gente no es tan tonta y termina valorando lo bueno, tal. Entonces, crear espacios de libertad y blindarlos, y blindarlos. Aquí no entra gente que no sepa que que 2 más 2 son 4. No, sí, punto. Aquí no entran los tontos. Ya está. Entonces, hacerles unos test. Pero bueno, y eso vale a nivel de empresa, sociedad industrial, agrícola. Es un proyecto también anarquista, en el fondo, que de crear a sociedades alternativas, mundos alternativos en los cuales vivamos bien, cómodos con nuestra gente y que a lo mejor pueden funcionar. En periodismo lo estamos haciendo en España. En periodismo, los grandes periódicos, como El País para el que yo trabajé, se han caído. Han caído en manos de grupos multimedia, internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho periodistas? Pues nos hemos juntado. Hemos puesto un dinerito, poquito, un dinerito. Hemos creado como cooperativas, no sé si emplean ustedes esa palabra, cooperativas de trabajadores, que son los dueños de ese periódico. Los hemos puesto online, que es más barato y tal, y los hemos hecho crecer. Y ya hay varios. Infolibre, eldiario.es, Contexto, ya hay varios, el plural, ya hay varios periódicos así y ganan dinero. O sea, ganan el dinero suficiente para pagar razonablemente a sus periodistas, diseñadores, maquetadores. Porque la gente, no todo el mundo es tonto, no todo el mundo se cree los cánticos de sirena de Elon Musk. De repente hay gente que dice, oye, eldiario.es, que es para el que yo trabajo ahora,
Oye, pues este periódico no miente. No lo hemos pillado nunca, pillado sorprendido en ninguna mentira. Dijo que tal político había hecho tal cosa horrible y es verdad. Dijo que tal empresario y es verdad. Nadie lo ha desmentido razonablemente. Y entonces el diario.es tiene ahora 100.000 suscriptores. Suscriptores es gente que paga honestamente. Igual que paga por Netflix o por X Premium, paga 6 euros al mes, poquito dinero, un par de cafés en Madrid y apoya y hace que el diario sea autosuficiente y que ahora su influencia entre los medios de comunicación, entre la prensa en España, pues esté entre el top 10, o sea que tenemos El Viejo País, La Vanguardia, el ABC, un par de confidenciales de derechas y el diario.es. O sea que si publicas en el diario.es, pues te lee fácilmente medio millón de personas. No está mal, no está mal. Medio millón de lectores. Hay 100.000 suscriptores y medio millón de lectores. Porque claro, con cada suscripción hay varios que lo leen. Como con cada periódico en papel. Lo pueden leer varias personas, ¿no? No son los mismos suscriptores que lectores. Y bueno, pues no está mal. Y en base a eso, si yo creara una empresa agrícola que hiciera, cultivara naranjas de un modo sostenible medioambientalmente, que los beneficios se repartieran entre los trabajadores y lo vendieran como libre naranjas, ¿no? En el mercado con la marca Naranjas Libres o Libre Naranjas o Eco Naranjas, pues yo me las compraría, aunque costaran 20 céntimos más el kilo que las producidas de cualquier manera, en cualquier parte. Es decir, hay minorías, antes te he dicho que el mundo retrocede al nivel anterior a la Ilustración y que hay una amplia mayoría borrega, pasta, como borregos, como ovejas. Pues, pero hay en México, bueno, en México hay mucha gente inteligente. En México no, pero incluso en España, Pero en la ¿se- política nunca están. ¿qué? En la política nunca están los No, oye, inteligentes. no, la policía no es Sí, tan inteligente. Pero, en sí. fin, pero es decir que hay gente, ciudadanía, que no es tan tonta y que lee buenos libros, lee buenos periódicos, compra buenos productos, va a ver buenas películas, se relaciona con gente interesante. Entonces, lo que tenemos tus trabajos, busca esas minorías ilustradas y las encontrarás. Y de repente te descubrirás con que tienes 100.000 seguidores. Ay, pero hay 100.000 personas que sepan leer y escribir. Pues sí, sí, sí que los hay. Genial. Y ya está. En un minuto vamos otra vez a hacer lo mismo porque siempre es limitado a una hora. Espero que esté bien porque tendré todavía algunas preguntas muy interesantes. ¿Cómo manejas tú las redes sociales personalmente? Porque dices, no, tu crítica al Instagram, TikTok, X, etcétera. Así, suma summarum, ¿cómo lo manejas tú? Mira, yo creí que las redes sociales al principio, hace 10 15 años, iban a ser liberadoras, porque iban a dar posibilidades de informar y opinar a la gente de lo común, ¿no? A la gente normal, ordinary people, que dirían los americanos. Pero bueno, luego he visto que terminan siendo cautivadas por empresarios como el Zuckerberg, Elon Musk y todos estos que las manejan a su antojo para difundir sus basuras. Pero yo las manejo. Te he dicho que por la mañana me veo mis 2 o 3 periódicos favoritos en el móvil o en las, y nos vamos que estoy deseando volver a mi libro. Dale, genial. Venga, Andabas platicando acerca de tu manejo de las redes sociales, breve. sí, Creo que querías concluir y ya pasamos a los sí. últimos temas. Pues mira, y como te dije, las redes sociales yo las quería instrumento de liberación y ahora veo que son instrumento de adoctrinamiento
y apesebramiento para conducir el rebaño, pero dan información. Algunas, si se manejan, ahí se encuentra información. Entonces lo que yo hago por la mañana veo los los diarios en versión digital en mi celular o en mi iPad, ¿no? No mucho, ¿eh? Solo los titulares, uno o dos artículos. Y luego hago un rápido escaneo, así, lectura rápida de redes sociales. Facebook barra Messenger, porque ahí he escogido a mis amigos. O sea, la gente con la que yo, de la que soy amigo en Facebook, he tenido que darle aceptar. Y antes de aceptar, he mirado su perfil, que no son gente indocumentada, traficantes de drogas, violadores de niños o discípulos de Hitler, no. Tengo que decir, gente de la que me fío. Y esa gente en Facebook hasta ahora me da buena información sobre un libro, una película, una canción, un recuerdo que vale la pena. Dais esa información, pero le dedico 5 o 10 minutos. Luego X ya lo he olvidado y él ha olvidado ya X no estoy porque X me ponía de mal humor porque decía, ¿por qué me entran estos mensajes en el timeline si es gente que yo no sigo? ¿No? Lo de la gente que yo sigo no me los daba, pero me ponía lo de todos los ultra españoles y universales. Entonces, el X he pasado, escribí un artículo y ahora estoy en Blue Sky, que es más pequeñito y tal, pero cuando abro Blue Sky, que no hablo, le dedico 5 minutos, 5 minutos, veo que los posts, las entradas que hay, ya son de gente que yo quiero escuchar y que me interesa lo que dicen, ¿no? Y entonces y entonces le dedico a eso los periódicos 15 minutos, las redes sociales otros 10 minutos, que es la media hora del desayuno, Alejandro, en la que estás tomando un café con leche, con una tostada con aceite, y vas viéndolo, pero luego ya no vuelvo a redes sociales, salvo por la noche, que doy un vistazo rápido otra vez a periódicos digitales de mi confianza, Facebook, eh, Blue Sky, y ahora sí tengo un vicio oculto que tengo que confesarte, veo Instagram, porque me encantan los vídeos de gatitos del Instagram. Te lo juro. Me veo los vídeos de gatitos, ¿no? Con gatitos que hacen travesuras en Instagram. Los veo antes ya en la cama, antes de dormirme. Me provocan humor y ternura, sonrío. Y digo, bueno, ya está bien por tu día, Javier. Y entonces ya ¿Tiene me voy a gatos? dormir. ¿Qué? ¿Tiene gatos? Sí, tengo un gato, sí, tengo un gato. Tengo un gato, está por ahí porque oye una voz, te oye tu voz rara. No te huele ni te ve, pero sabe que hay una presencia rara, está escondido. Los gatos se esconden, son muy divertidos. El gato es el mejor compañero para un escritor. No molesta, no hay que sacarlo a pasear, a hacer pipí, caca. No molesta, lleva su vida, le ponen la comida y la bebida y él come y bebe cuando le apetece. Y, y pueden pasar 2, 3, 4 días solos, ¿eh, Alejandro? O sea, tú te vas, ¿no? Bueno, yo tenía un gato que ya se murió cuando estaba escribiendo mi novela Limones Negros, que la escribí en la Alpujarra, en la sierra, en High Sierra, en la alta montaña. Tenía un gato, se llamaba Chisto. Y era listo, 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 listo. Yo empezaba a escribir por la mañana, después de desayunar, abría el ordenador y él me miraba con cara así como displicente. Bien. Y desaparecía, no me molestaba. Las 4 o 5 horas que yo estaba escribiendo no me molestaba. Pero cuando terminaba y él notaba el sonido del portátil, que ustedes le llaman el laptop, ¿no? El del portátil, clac, al cerrarse,
venía al despacho, me miraba y empezaba a jugar, a juguetear, en plan, eh, vamos a jugar un rato. Tú necesitas mover tu cuerpo, que has estado 3, 4, 5 horas ahí, y yo también me aburro ya y necesito jugar. Entonces se levantaba, empezaba a dar saltos, subirse al sofá, a escaparse. Jugamos a eso con lo que se juega, con los gatos que siempre es lo mismo, al pilla-pilla. Ah, te voy a intentar coger, pillar, pero no te pillo, ¿no? Bueno, y luego cuando al cabo de 5 minutos, 10 minutos, me volví a mirarme displicentemente, como diciendo, ya está, ya está, ya no, ya no jugamos más, ya me aburro. Y desaparecía. Se metía debajo de la cama, se escapaba por la ventana a ver pajarillo o a cazar pajarillo, a hacer maldades, maldades gatunas, ¿no? Entonces, el gato es el mejor animal de compañía para el premio, para el escritor. Esto lo decía también Patricia Highsmith, otra gran escritora de noir, una escritora americana de noir, la autora de la serie Ripley y de Extraños en un Tenen, en la que estaba basada la película de Hitchcock, era muy gatera también. Y decía que era el gato es el mejor animal de compañía para el escritor. El perro, imagínate, está escribiendo en mitad de un capítulo, de estar saliendo bien, y viene el perro y empieza, porque tiene que se está meando y sacarlo. Ya, ya, te ha jodido el tema. Pero no es un poco una contradicción entre escribir, porque no son simplemente es pasar las palabras de la cabeza a la máquina, de lo vivo a lo muerto, por decir, sino también con Nietzsche, porque como usted, como decía Nietzsche, no le confíes a un pensamiento que no surgió cuando estoy en movimiento. ¿No sería un poco? A lo mejor es título o de una novela o de una novela que te viene de una No, si puede repetirlo, no se entendió bien. los mejores momentos de un artículo que habla de un artículo, el No, paseo mañanero. Y te viene la frase, y entonces tú ves lo que haces, querido, tú te apuntas. Es esa frase, esa idea, te la vas apuntando. Yo me apunto en un blog de notas antiguo, tal. A veces me la apunto también en el móvil, ¿no? Grabo una nota de voz. Y cuando por la mañana voy a escribir, que efectivamente supone 3 o 4 horas de no mover el cuerpo, me pongo eso. Y eso ya me da la chispa, ¿no? Digo, mm. coño, qué buena frase se te ocurrió ayer por la tarde cuando paseabas al borde del mar. Y de qué buena frase. Y empiezas a escribir. A veces eso la musa te acompaña y venga, te van saliendo otras. Y buen día, un buen día. A veces no, y es un mal día. Pero lo decía Hemingway, escribe todos los días lo que hablamos antes y tendrás buenos días y malos días. Hay muchos días malos que cuando al día siguiente abres y ves lo que escribiste el anterior, dices, "Está más mal, está más mal". Pero bueno, Hemingway decía que aunque fuera malo, lo escribiera. Hemingway también decía, haz un primer manuscrito, una primera versión de tu artículo, de tu reportaje, de tu relato, de tu cuento, de tu novela, de tu obra de teatro, de tu guión cinematográfico. Todo esto, Alejandro, es escrito. Las series de las plataformas de Netflix y compañía, hay gente que las ha escrito, amiguitos y amiguitas, amiguitos y amiguitas. Hay escritores detrás. Bien, pues Hemingway decía, escribe
Un primer manuscrito, ¿no? Un primer manuscrito. Y luego poda. No se escuchó ahorita. Lo último. Y luego te decía Ahora. que Sí. podaras, que podaras. Había que podar, porque esto era malo, esto era mediocre, esto está repetido, esto es vulgar, esto es vulgar. Poda, poda. Entonces, Hemingway decía que un escritor no se define por lo que escribe, sino por lo que poda. Y tú sabes que en Hemingway llegaba a podar 3 o 4 veces una novela. Y una novela que tenía 100.000 palabras, pues la dejaba al final como El viejo y el mar, en 30.000 o 40.000. La dejaba así, una novela pequeñita, pero yo leí hace poco El viejo y el mar para verla ya técnicamente y no sobraba una palabra, no sobraba una palabra. Era todo preciso y exacto y justo. Y él decía, escribe y luego poda. Y que el escritor se define más por podando que escribiendo. Esa, él decía que es muy mal escritor. El que dice, ay, voy a enviarle a mi editor todo. Ay, porque todo ha salido de mi corazón y de mi cerebro. Hombre, pero no todo lo que sale de tu corazón y tu cerebro es bueno, ¿no? Hay cosas que son malas. Genial. Pero ¿cómo maneja usted un mal día? Porque los malos días en ese Sigo sentido son escribiendo. más que Pues los mira, buenos, ¿no? Alejandro, me levanto, veo que está yendo mal, salgo a dar un paseo, 10 15 minutos, lo que llamamos la vuelta a la manzana o a la cuadra, que no le llaman ustedes, Sí. una vuelta a la manzana, y ahí ya la sangre empieza a circular y ahí con frecuencia se desatasca. Y te voy a decir otra cosa que he hecho en mi casa, en la Alpujarra, en la sierra. A veces la gente me veía a las 11:30 de la mañana pintando la fachada, la fachada. No pintando óleos y acuarelas, no la fachada, así, con pintura blanca. Y me decían, vecino, vecino, porque ahí se habla así, vecino, ¿pero qué está haciendo? Y yo digo, pintar. Y dice, ¿y para qué? Pero si está bien pintado. Y digo, para desatascarme la cabeza. Digo, porque me había quedado atascado en un capítulo para desatascarme la cabeza. Como el pintar, no, el pintar así, no exige trabajo intelectual, es puramente mecánico. La cabeza, en segundo plano, va trabajando. Y te juro que el final de una novela, Pólvora, tabaco y cuero, se me ocurrió así, ¿no? De repente dije, ya está, ya sé quién es el malo, ya sé quién es el malo. Pintando, aislado, y la vecina, el chalao este del vecino, que sale a pintar a las 12 de la mañana y con esta calor, y con el caliente, y con el sol cayendo a plomo, el sol de Andalucía, y se me desatascó, y de repente dije, ya sé quién es el malo. Es otra variante del paseo nietzscheano, pintar, pintar en blanco, pintar, pintar. Primero mencionó las películas, que también le gusta el cine, obviamente, ¿no? ¿Nos pudieras decir un poco acerca de tu relación con el cine? Generación, generación, porque fuimos niños y adolescentes y jóvenes en los años 50, 60, 70 del pasado siglo. Íbamos 1 o 2 o 3 veces a la semana al cine. Al cine, cine. Había televisión
pero había poca y mala y oficialista. Y el cine era todavía una buena época de la producción cinematográfica, daban muchas películas y había hasta sesiones dobles. No sé si en tu país las habría. Compraba con ticket, con una sola entrada había dos películas. Una buena, digamos, Casablanca, Casablanca con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, y una segunda que era de serie B, que eran de romanos, del Far West, de cowboys e indios, serie B, ¿no? Serie B. Entonces éramos muy cineros. Y es una generación que nació con el cine. Hemos visto todo. Lo gringo, lo sueco, lo francés, lo inglés, lo español. Lo hemos visto todo. Y luego cuando ya empezamos a salir con chicas, con noviecitas, también íbamos al cine. El cine era un espacio de oscuridad y libertad que permitía cogerse de la mano, los primeros besos. Entonces somos muy de cine y yo sigo yendo al cine a ver películas buenas o películas, ahora cada vez hay menos películas buenas, pero bueno, sigo yendo al cine. En la última semana he visto una película española muy buena que se llama El 47, que es la historia de la lucha de un barrio obrero de Barcelona, el 47, con un actor español magnífico que se llama Eduard Fernández. Eduard Fernández, magnífico, que es la historia de la lucha de un barrio obrero de los suburbios para que le llevaran el autobús urbano, ¿cómo le llaman? Que dicen en Canarias, no sé cómo lo llaman ustedes. Y entonces es una historia real, pero la película no es melodramática, ni de me gusta, ni de llorar, ni de propaganda socialista, nada. Es una historia humana. Unos vecinos que quieren que el autobús, en vez de pararse a 2 kilómetros del barrio, pues llegue hasta el barrio. Es una historia magnífica, muy bien filmada, muy bien interpretada. Eso es la última semana española. Y la siguiente que he visto, que no te la he dicho, es Gladiator 2, Gladiador 2, que esa la vi con mi hija Nur, porque mi pareja en menos de romanos. Pero mi hija le gusta más la de acción y aventura. ¿Tiene Y Netflix? Gladiator 2 es muy inferior a Gladiator 1, muy inferior. Y el actor de luego de Russell Crowe y tal. Pero es una buena película de palomitas, lo que los americanos llaman un popcorn movie. Yo no tengo nada contra los popcorn movies. No, no, de hecho, Alejandro, voy con mi popcorn y me pongo ciego de popcorn movie. ¿Y por qué voy? Porque voy a entretenerme, a despejar la cabeza, a ver acción, aventura. Me encantan las películas de Indiana Jones, las he visto todas. Me encanta buen cine de aventuras y aplaudo a Steven Spielberg por esas películas. Me encanta toda la Guerra de las Galaxias. Por supuesto, me encanta toda la serie del Padrino. El Padrino uno 2 las he visto todas. Bueno, el buen cine americano, sea buen cine o sea de aventuras, popcorn movies me gusta. Y me gusta el cine italiano, de películas magníficas, y el cine español, que tiene también muy buenas películas. Se hace muy buen cine en España. Se hace España en relación a su tamaño, su población y su plata. Hace muy buen cine, hace muy buen cine. Bueno, y tenemos grandes actores, ¿no? Ahí están Javier Bardem, Penélope Cruz, tenemos Luis muy buenos Tosar. actores. Claro, muy buenos actores y directores. La de buen cine aquí. Y yo voy al cine, la magia del cine, esa comunión con la pantalla, a oscuras, ¿no? Ese que no puedes parar la película, porque si la paras te la pierdes. O si tienes que ir a las toilettes, a los lavabos, a hacer un pis, pues ya te pierdes un trozo de película.
Todo eso es maravilloso. La música, ¡buah! La música que suena, ¡buah! Es inmersiva, ¿no? Mm, A mí eso me gusta. mm, Y ya te he dicho las últimas películas que he visto, que recomiendo a todo el mundo. Gladiator 2, que no se me enfaden los muchos oyentes que dirán que es inferior, muy inferior a Gladiator 1, a Gladiator 1. Ya lo he dicho yo. Pero bueno, total, aquí tenemos una cosa en España que se llama el Día del Espectador, que es los miércoles. Una cosa esta del gobierno socialista, ¿qué quieres que te diga? Que a veces son útiles. Los gobiernos socialistas pues son útiles en muchas ocasiones. Por eso parte del pueblo los vota. Entonces hay un día que los precios de los cines son la mitad o un tercio. O sea, son muy baratos. Y es el miércoles. Y entonces, lo que son los abuelos, los trabajadores, los estudiantes, van al cine los miércoles por la tarde, el día del espectador, y se ven una película por 2 euros o 3 euros, que es nada. Poca mm, cosa, ¿no? mm. Genial, Javier. Mencionaste primero tus periódicos favoritos cuando inicias tu día. ¿Cuáles serían, así como recomendación para nuestros Yo, oyentes? mi periódico favorito y en el que trabajo, y el más fiable, ahora se llama eldiario.es. Eldiario.es, muy sencillo de buscar. Eh, Está hecho por periodistas. O sea, Mm, los propietarios mm, somos periodistas. mm, Y eldiario.es. Luego el segundo, buen periódico también hecho por periodistas, se llama Infolibre, infolibre.es. Y el tercero que recomendar, que es más de pensamiento y debate, es Contexto, que se escribe ctxt.es. Contexto. ¿Los pillas? Son muy buenos periódicos y a cualquier lector latinoamericano se los recomendaría. También dan muy buena información sobre Latinoamérica, mm, eh, sin hacer propaganda de nadie. No hacen propaganda de nadie, pues no son de ningún partido. Periodismo, buen viejo periodismo, ¿no? mm, Estos son los hechos y nos gustan o no nos gustan, pero son los hechos. Y mm, luego las opiniones son libres, ¿no? mm, Las opiniones, pues, es un periodismo. El periodismo, mi periodismo, cuando yo estaba en el país, luego se jodió el Perú. El periodismo decía, los hechos son libres. No, perdón, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. mm. Entonces, bueno, pues los hechos son sagrados. Y si tal político metió mano en la caja pública y se levantó 500.000 euros, pues eso es un hecho. Punto. Luego, mi opinión, que si es bueno o malo, o si hay que perdonarle, eso ya es una opinión. Ya está. Eh, Javier, última pregunta, una reflexión en general, abarcamos tantos temas tan interesantes, debemos hacer una segunda sesión, pero para concluir, ¿qué sería así tu, el extracto, como dijimos, debemos podar como con Hemingway, como con todo lo bueno, lo mejor de la miel? ¿Qué sería algo de una reflexión que quieras compartir con nosotros Hombre, yo creo acerca de tu trabajo, de tu vida, de tu visión? bueno, una tostada con aceite de oliva andaluz y, y también aguacate. Y ustedes aportan ahí el aguacate. El aguacate marida muy bien con la tostada con aceite. Son productos naturales y sanos. Un buen paseo al borde del mar, por una sierra o por una montaña. Una cena con amigos, tomando un vaso de vino y unos pescados fritos, los espetos, sardinas fritas de Málaga o de Salobreña, o cualquier pescado asado a la brasa, ¿eh? Es maravilloso, un vaso de vino y una buena conversación en primavera o verano,
que se prolonga hasta las 3 4 de la madrugada y en la que se habla de literatura, cine y se arregla el mundo. Y de literatura, por supuesto, leer, leer en verano, al borde del mar, o en la montaña, o en una piscina. El viejo y el bar de Hemingway. Por amor de Dios, qué placer. O releer. O El extranjero de Albert Camus. Qué delicia. O sea, releer. eh, qué delicia el releer obras no pretenciosas, bien escritas y de unas 200 folios. No, que no, no. Bueno, porque te lo digo, porque leer en una playa a la recherche du temps perdu, a la búsqueda de tiempo perdido de Marcel Proust es un poco enojoso porque son 800 páginas. Eso mejor dejarlo para los largos días del invierno. Esa es Genial, la felicidad. Y luego sumarse, si hay una manifestación o una protesta para pedir que no corten un bosque, pues sumarse gozosamente a ella. O para que no tiren a unos desgraciados, a unos pobres abuelos de 80 y tantos años del piso en el que han vivido toda la vida, porque les han subido el alquiler y no pueden pagar los 1.200 € al mes que le pide el fondo buitre que es propietario de esa vivienda. Pues ir a esa manifestación, pues también de un modo solidario y gozoso. genial, Compañero, sí, cuéntame. compañero. Y lo padrísimo va a ser que cuando nos encontremos en el sur, voy a llevar a mi papá y se van a entender muy bien, porque muchas ideas Perfecto. en común Y nos también. comeremos unos Anarquismo, espetos. literatura, Nos vino. comeremos unos espetos. ¿Sabes lo que son los espetos, no? Las sardinas a la brasa con un vaso de vino Ya me y da una hambre. ensalada. Exacto, y un vaso y una ensalada de tomate y aguacate. Sí, aguacate mexicano. Salud, compañero. Un placer, Javier. Muchas gracias. Un abrazo Gracias a desde ti. Linz hasta Madrid y nos vemos Salud. muy pronto. Hasta luego.